ustedes para hablarles acerca de mi opinión política, ¿no? Y la perspectiva que tengo sobre los hechos recientes y sobre las próximas elecciones que habrá en México. Siempre me he cuestionado, entre muchas cosas, cuál sería una respuesta política aceptable o viable para la sociedad mexicana o para una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde predomina la pobreza, donde predomina la ignorancia, donde predomina la injusticia, donde predomina la discriminación, donde hay muchos problemas sociales. Siempre he simpatizado un poco con las izquierdas y también, bueno, concretamente creo tener una visión socialdemócrata o simpatizo con la corriente socialdemócrata. Creo que su propuesta ideológica, filosófica, pues pudiera ser quizá una respuesta o más viable a una sociedad como en la que vivimos. Soy idealista, la verdad. Las elecciones pasadas eh, no quería sentirme ni un poco culpable de emitir mi voto y dárselo al próximo sátrapa que gobernara, ¿no? No simpatizaba con el candidato de las izquierdas y finalmente emití un voto que usualmente conocemos como el voto inútil, ¿no? El voto a las ideales, a los partidos pequeños, que finalmente también son parte dentro de esta simulación, dentro de la democracia. Algo que me hizo cambiar mi perspectiva y mi punto de vista sobre estas cuestiones fue el hecho de que al momento en el que uno de los candidatos solicita el reconteo de votos se le negara. Yo creo que ahí estaba ya bastante claro de dónde se venían gestando los crímenes electorales. Ya no era la vieja usanza de que se simulaba un alboroto en una casilla, o que se llenaban las urnas con votos falsos, o que se desaparecían y volvían a aparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Esas historias ya no las sabemos. Sino que en esta ocasión, a similitud con las elecciones del 88, pues viene dándose un refinamiento, ¿no? En cómo se violan las garantías civiles de la población entera, ¿no? Cómo son atropellados los derechos electorales de un sujeto, ¿no? Que solicita a la instancia correspondiente un reconteo. Entonces, eso me hace reflexionar mucho sobre esto de la política mexicana y creo que llego a una conclusión que no es nada nueva y que la mayoría de la gente con una mediana cultura pues llega a las mismas conclusiones, ¿no? Que estamos en una simulación, que la política pues no es más que un reflejo de lo que se vive en todos los estratos de la sociedad, que es sobre simulación, infinidad de cosas, ¿no? Y honestamente sí he cambiado mi preferencia política, o quizá ahora soy apolítico, no lo sé. Yo creo en el pensamiento anarquista moderado, que es el que han tenido grandes humanistas, ¿no? Grandes pensadores, idealistas en la historia de la humanidad, que tratan de hacer un cambio en una sociedad que no reconoce los derechos de todos, ¿no? En un estado que es un aparato obsoleto, un aparato represor. Y finalmente esa es la identidad política que yo puedo asumir, ¿no? Considerando muchas cosas. Digo, yo soy un ciudadano que en México pues soy prácticamente de segunda clase, ¿no? Hay muchos tipos de ciudadanía, obviamente está la élite del poder que está apapachada, que está
protegida para quienes funcionan las leyes o quienes las violan, etcétera, etcétera, ¿no? Están muchos estratos y hay una parte muy baja donde están todas las minorías, ¿no? Que no se les reconocen sus derechos elementales, sus garantías civiles, etcétera, etcétera. Y que sin embargo se nos obliga a pagar impuestos, se nos obliga a cumplir con deberes civiles y ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es estúpido que realmente cuando vivimos en una sociedad como esta, confiemos en un aparato represor como lo es el Estado, ¿no? Y como ha sido siempre el Estado mexicano, que vaya, es aberrante. A pesar de todo eso, eh, a mí me indignó como ciudadano el fraude de las elecciones pasadas. Y digo abiertamente un fraude porque nunca se pudo comprobar lo contrario. Yo creo que si hubiera habido un recuento, pues a lo mejor la gente hubiera quedado satisfecha o no sé, pero era un crimen abierto, o sea, quien lo gestó se moría de la risa, ¿no? Es decir, ay, pobres estúpidos. Pues sí. Sin embargo, después de mucho pensarlo, viene otra oportunidad, ¿no? De hacer algo diferente. La propuesta quizá de ciertos pensamientos radicales o ciertos pensamientos de izquierda se centra en el hecho de que debe de haber una constante renovación, un constante cambio, y creo yo que esa debería de ser una respuesta. No podemos confiar mucho en el Estado porque el Estado no está más que para reprimir, para abusar de la gente común, ¿no? De la gente corriente. Digo, o sea, todos sabemos cómo es México y cómo funcionan sus instituciones y no podemos cerrarnos los ojos tan fácilmente. Mm, Últimamente he estado pensando sobre los actores políticos, ¿no? De las futuras elecciones o de las próximas elecciones y están de risa, ¿no? Bueno, la situación es lamentable, pero dan risa, porque como, hijo, esta vedette, diva, que se anda paseando por la República, como, hijo, no sé, con unos aires megalómanos y se siente princesa, ¿no? Reina del carnaval, y que ha sido todo un éxito mediático, ¿no? Es un ídolo pop, pero igual, o sea, la mayoría de los ídolos pop no tienen nada en la cabeza y este personaje es igual. Yo no sé cómo la gente se le ocurre o no se tiene ni tantito respeto ni tantita dignidad y va, lo apoyan. Muchos tienen pensados votar por este sujeto, ¿no? Que no es más que un reflejo de la clase política mexicana, ya no la vieja, sino la nueva, de los juniors parásitos, de ese grupo social parásito que nunca ha trabajado y que siempre se ha aprovechado como sanguijuela, no ha parasitado a las demás clases trabajadoras y siempre han vivido del sistema, ¿no? Alguien que no, hijo, realmente me pregunto, ¿tendrá alguna cualidad humana realmente? Digo, todos sabemos, conocemos su trayectoria, nunca trabajó desde el 92 o del 94, ha vivido parasitando a la sociedad, ¿no? Ejerciendo cargo público tras cargo público. Todo el mundo sabe sus asuntos personales, ¿no? Y representa, todo el mundo sabe a quién representa, al grupo que está detrás de él, y sin embargo se les aplauden sus estupideces, ¿no? Se aplauden las estupideces del igual, de su hija, ¿no? Yo creo que podemos ver el reflejo de cómo vienen las cosas. Y sin embargo hay una cantidad de gente impresionante, ¿no? Que está atrás aplaudiéndole sus estupideces y que piensan finalmente votar. Yo no sé si por ignorancia o por masoquismo o por falta de respeto, o no sé qué piensen, pero pretenden permitir al viejo sistema, o van a darle la oportunidad al viejo sistema que fue tan nefasto en nuestro país, ¿no? Le piensan dar una oportunidad regalándole su voto, ¿no? Creo que la historia no es, no es algo, eh, no es algo
relativo, ¿no? Si no hay hechos concretos de qué fue nuestro pasado y qué fue lo que hizo este partido dominante, ¿no? Que cómo fueron sus administraciones, cómo eran las cosas de sucias y lo siguen siendo, ¿no? Y realmente, hijo, de verdad, no sé si me debe de dar risa o me debe de dar vergüenza de vivir en una sociedad como esta, ¿no? Que le aplauden sus estupideces a este individuo que ya me lo imagino cómo debe haber sido como estudiante, ¿no? Como persona. El día de ayer escribí un artículo sobre cómo imagino que pudo haber sido su educación. Pues claro, en un sistema particular, ¿no? Donde los juniors estos están acostumbrados a que se les aplaudan sus tonterías, en donde siempre tengan razón, se salgan con la suya, ¿no? Donde pues van a pasar el tiempo, ¿no? A recibir una educación, no a aprender, ¿no? Y lamentablemente muchos, bueno, pues la educación así es, ¿no? El profesor se tiene que vender para toda esta cuestión de simulación también, ¿no? Total que, pues bueno, tenemos un reflejo de lo que es la política mexicana, de lo que es la educación, el sistema social que parece estratificado de castas, ¿no? Donde un hijo de la élite política, un junior que nunca trabajó, un junior que no sabe nada, tiene la oportunidad de aspirar a la presidencia de nuestro país, ¿no? Qué vergüenza, la neta. Propia y ajena. En fin, por el otro lado, habiendo una infinidad de mujeres capaces y preparadas en todo lo largo y ancho de la República, le dan la oportunidad a alguien que no vale la pena. Es lamentable, es de risa viendo tantas mujeres capaces. Vean lo que escogen como una posible candidata, ¿no? Alguien que tiene verdaderas oportunidades de presidir por primera vez nuestro país. Una mujer que pueda presidir nuestro país, ¿no? Por primera vez. Y vean el espécimen que se escogieron. Una ama de casa que por ser la esposa de alguien brinca a la Cámara de Diputados y de ahí por cosas azarosas de que un otro completo desconocido llega a la presidencia y ella se hace secretaria de Estado y bueno, la locura total, ¿no? Cómo se manejan las cosas en las clases políticas altas. Y bueno, también está otro completo desconocido que pues se ve que tiene una mediana cultura, que se ve que es una persona capaz, que hace propuestas, pero hijo, tiene el lastre de ser el hijo político de uno de los monstruos más aberrantes y asquerosos dentro de la política mexicana. Y que pues es parte del voto inútil, ¿no? Finalmente yo creo que todo se resume, y siempre ha sido así, a una pugna entre clases sociales. A veces me pregunto, ¿ustedes creen que esta diva vedette, ¿no? Este político hijo de la clase política que representa el sistema viejo y representa toda la porquería de nuestro país, puede realmente interesarse por las necesidades que pueda tener la población? ¿Realmente creen que pueda tener algún mínimo sentido humano? Digo, así como demostró la hija, debió haber sido él, por Dios. No, que no traten de burlarse de nuestra inteligencia, o por lo menos no de la mía, si ustedes lo permiten, adelante, ¿no? Pero pues yo sí me siento indignado a veces por todas estas situaciones. El grupo de la élite poderosa, ¿no? El partido político de la élite poderosa, ¿qué tanto se puede preocupar? Han hecho un desmadre de la educación, han hecho un desmadre de las políticas que defendían a los trabajadores, han cambiado leyes a gusto y a disgusto y siempre en detrimento de la sociedad mexicana, ¿no? Yo no sé cómo las generaciones pasadas permitieron que se les fueran arrebatando uno a uno sus derechos, ¿no? Seguridad social en México está de la tristeza. La educación en México está de la tristeza. El sindicalismo en México está de la porquería. Los derechos de los trabajadores son inexistentes. ¿A quién se lo debemos? Todos sabemos a quién
debemos de dar las gracias o mentar su madre por todas estas cuestiones, ¿no? Sabemos quiénes fueron, tienen nombre, tienen apellido, tienen color, tienen partido político. Y sin embargo ahí van, ¿no? Hijo, todas las finísimas personas que apoyan a la BD de esta, la aberración humana esta, ¿no? Que